Bueno, vamos a ver lo que es una etapa amplificadora en emisor común y los parámetros que forman parte o los parámetros característicos de esta etapa amplificadora en emisor común, como es impedancia tanto de entrada como de salida o ganancia de tensión y de corriente. Bueno, ¿qué es una etapa amplificadora en emisor común? Bueno, pues es aquel amplificador a transistores en el cual la entrada de la señal que queremos amplificar se realiza a través de la base, a través de estas dos resistencias que polarizan la base de este transistor y de este amplificador. Por lo tanto, la entrada será en la base, se produce a través de la base, y la salida es en el colector. Entrada en la base y salida del colector, siendo el terminal de emisor pues común a ambos, va a pivotar, va a ser un pivote entre la entrada y la salida. Bueno, vamos a ver las características que tiene pues este amplificador emisor común en impedancias, en ganancia de tensión y en ganancia de corriente. Empecemos con la impedancia de entrada. ¿Qué impedancia de entrada vamos a tener esta etapa amplificadora? Bueno, pues para saber lo que es una impedancia o la impedancia de entrada de una etapa amplificadora, en la pantalla va a aparecer una tarjeta donde podemos acceder al vídeo donde explico lo que es una impedancia y las características que tiene que tener una impedancia de entrada y una impedancia de salida en una etapa amplificadora. Bueno, en este amplificador vamos a poner, no hay que confundir impedancia de entrada con resistencia de entrada. Me explico. Tenemos esta etapa amplificadora. Esta etapa amplificadora, imaginaros que desconectamos la tensión de alimentación VCC. Al desconectar la tensión de alimentación VCC, por aquí pues no va a pasear ningún tipo de corriente y ni tampoco vamos a meter ningún tipo de señal de entrada. Por lo tanto, ¿qué resistencia tenemos en la entrada? Pues colocamos un ohmmetro entre la base y el emisor, conectamos un ohmmetro. Bueno, aquí tenemos un diodo, este diodo base emisor lo hemos sacado afuera. Como sabe, la base pues es más pequeña con respecto al emisor y no digamos nada con respecto al colector. Por lo tanto, nosotros al conectar este ohmmetro, pues medimos la resistencia directa entre la base y el emisor y es aproximadamente 100 ohmios. Por lo tanto, en estas circunstancias, la resistencia de entrada son 100 ohmios. Pero esta es la impedancia de entrada, no. La impedancia de entrada de una etapa amplificadora, evidentemente cuando tenemos tensión de alimentación, porque si no, no hacemos nada, y también cuando metamos señal. Es decir, cuando en la base haya variaciones de señal. Cuando haya variaciones de señal, eso va a generar o se va a producir una impedancia en la entrada de esta etapa amplificadora. Como tenemos aquí, nosotros una vez que le metemos señal a esta etapa amplificadora, pues aquí a través de un medidor de señal, pues medimos la oposición que se genera en variación de tensión o en corriente alterna o en variación de corriente de tensión. También vemos la unión base-emisor sacada hacia afuera y medimos su impedancia. Vemos que la impedancia existente entre la base y el emisor, bueno, aquí he puesto que es superior, también puede ser inferior. Ojo, aquí pues prácticamente no es igual. Por así decirlo, mejor poner aquí pues no es igual. La impedancia, o puede ser igual, puede coincidir también. Pero en la mayoría de las veces pues no es igual la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora con respecto a la resistencia, es decir, la resistencia que medimos con el ohmmetro, con respecto a la medición que realizamos con el medidor de impedancias cuando tenemos aquí señal en la entrada y por lo tanto este amplificador está operativo, pues no coinciden. Es donde quiero yo llegar. Bueno, ¿y qué es la impedancia de entrada de una etapa amplificadora, en este caso en emisor común? Bueno, tenemos aquí este generador de señal que va a generar una señal que va a generar una señal y como tal es variable. Una corriente variable, por lo tanto una tensión variable que es I sub B.
I sub B, que entra aquí en la base. Hemos quitado estas dos resistencias de polarización pues, para no despistarnos, y por tanto esta corriente I sub B variable pues va a llegar a la base y va a entrar en el emisor de este transistor, ¿no? Esta corriente I sub B pues va a atravesar el emisor y va a cerrar el circuito del generador de señales pues a través pues del negativo del generador de señales o la masa del generador de señales. Pero ¿qué pasa con esta corriente I sub B cuando ya entra dentro de la base y sobre todo del emisor? Pues que se va a encontrar con una corriente de emisor contraria. Se va a encontrar con una corriente de emisor contraria. Bueno, esa corriente de emisor contraria pues va a dificultar el camino de esta corriente de base que quiere cerrar el circuito de la fuente de señal que la ha generado. Pero por lo tanto se va a encontrar con un tráfico en contra. Ese tráfico en contra que dificulta esa marcha pues va a ser la impedancia de entrada de esta etapa amplificadora. ¿Y cuál va a ser el valor? Pues bueno, va a estar muy directamente relacionado con la ganancia de este transistor, con el H sub Fe. Contra mayor sea el H sub Fe, es decir, la diferencia existente entre la corriente de base y la corriente de emisor colector, pues mayor oposición, es decir, mayor corriente se va a encontrar en contra, mayor tráfico de cargas y de electrones se va a encontrar en contra, con lo cual mayor oposición, mayor dificultad va a tener para atravesar pues esta zona para cerrar el circuito, ¿no? Y por tanto esta oposición que se va a encontrar pues va a estar relacionado con la ganancia. Cuanta más ganancia, pues más oposición. Pero bueno, para calcular esta oposición, la oposición que se va a encontrar, primeramente vamos a calcular qué es la impedancia de emisor. El emisor pues esta impedancia, es decir, entre este punto que es el emisor y el negativo pues va a existir una impedancia denominada ZE, impedancia de emisor, o R minúscula E, R minúscula E, que es impedancia de emisor. Y bueno, y que la impedancia que se va a encontrar en la base pues va a ser el producto de esta impedancia multiplicado por la H sub Fe. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora más claramente. Como vemos, en este transistor cuando le metemos una señal, pues vamos a tener una tensión de emisor pico a pico, como ya veremos, y también una impedancia de emisor denominada R minúscula E, como hemos visto anteriormente. En caso de que no exista señal, como tenemos aquí en este diodo, el diodo base emisor, aquí tenemos el colector que aquí de momento pues no pinta nada, por así decirlo, tenemos aquí y le metemos una tensión continua. ¿Qué ocurre si le metemos una tensión continua? Pues ¿qué tensión tenemos entre base y emisor? Pues vamos a tener una tensión base emisor de 0,7 voltios. Pero si le metemos una señal variable, en la base, pues vamos a tener una tensión pico a pico y vamos a tener también una impedancia, la impedancia del emisor. ¿Y cuál va a ser la impedancia del emisor? Bueno, tenemos aquí el diodo base emisor, la impedancia del emisor, pues este cuadradito rojo pues sería la impedancia del emisor, y la tensión de emisor pues será este punto con respecto a este otro punto, que más o menos suele ser la tensión de base, como ya veremos posteriormente, la tensión entre este punto y este otro punto. ¿Y cuál sería la impedancia de este emisor? Bueno, pues aquí tenemos la fórmula. La impedancia de emisor, o la R minúscula E, es igual a la tensión de emisor pico a pico dividido entre la corriente de emisor pico a pico. Y como veis aquí, pues es igual a 25 milivoltios pico a pico dividido entre la intensidad de reposo. Y bueno, de alguno dirá, ¿por qué hemos elegido? ¿De dónde salen estos 25 milivoltios? ¿Y por qué elegimos una intensidad de reposo? Bueno, los 25 milivoltios los hemos elegido. Shockley, que fue el inventor del transistor, pues estableció pues una tensión de 25 milivoltios en el emisor a una temperatura de 40 grados. ¿Y de dónde salen estos 25 milivoltios? Bueno, pues nos vamos a las curvas características de este diodo base emisor, esta curva característica que tenemos aquí.
tenemos aquí este tramo en el cual el diodo está en corte porque la tensión es inferior a 0,7 voltios, pero a partir de 0,7 voltios este diodo empieza a conducir. Y la curva característica que tenemos aquí pues es bastante pronunciada, es muy exponencial. ¿Por qué es muy exponencial? Ya veremos porque la impedancia colector, o mejor dicho, la impedancia de emisor pues es muy baja, es muy baja, ya lo iremos viendo. Y bueno, ¿y qué ocurre si nosotros pues metemos aquí en la base, metemos aquí una onda senoidal con semiciclos positivos y semiciclos negativos? Bueno, pues al llegar la intensidad máxima en la base, pues va a generar una corriente máxima en el emisor. Esa señal, como sabéis, va disminuyendo, llega a cero, y por lo tanto la corriente de la base pues va a ser la corriente de reposo, que va a generar en el emisor también una corriente de reposo. Esta corriente llega al tramo negativo, va a llegar a este punto, con lo cual la corriente de emisor pues va disminuyendo hasta llegar al mínimo. Al mínimo, por tanto la corriente de emisor pues va a estar entre este tramo, entre este máximo y este mínimo. Bueno, estas variaciones de la corriente de base y estas variaciones en la corriente de emisor pues van a generar unas variaciones de tensión, como veis aquí en el colector emisor, pero bueno, el emisor no es colector emisor, sino en el emisor unas variaciones de tensión pues muy pequeñas, del orden de 25 milivoltios. Vamos a agrandar esta zona para que se vea bien. Agrandamos esta zona para que se vea bien y vemos que cuando le llega una corriente de emisor máxima, la corriente que atraviesa el emisor pues es máxima y por lo tanto la tensión aquí en el emisor pues va a ser máxima, que serán por 0,7 voltios más 25 más 0,025 voltios, pues 0,725 voltios. Luego la corriente de base empieza a disminuir y llega a cero, con lo cual la corriente en el emisor y en la base pues va a ser las corrientes de reposo tanto de la base como el emisor, y que va a dar como resultado una tensión en el colector, o mejor dicho en el emisor, una tensión de 0,712 voltios. Y finalmente cuando llega el mínimo, que es prácticamente los 0,7 voltios, que es lo que va a ocurrir cuando llega al mínimo, la corriente de emisor que atraviesa esta impedancia pues va a generar en el emisor pues una tensión de 0,7 voltios. Con lo cual la tensión de emisor va a estar comprendida entre 0,7 y 0,625 voltios, que son los 25 milivoltios. Los 25 milivoltios que tenemos aquí, los 25 milivoltios pico a pico. Y bueno, y ahora la otra segunda pregunta, porque hoy no usamos o no utilizamos la corriente pico a pico, la corriente máxima, la corriente mínima, y sí usamos esta corriente de reposo. Bueno, cuando el transistor está en reposo y le viene esta señal en la base, ¿qué va a ocurrir? Pues que debido a las variaciones de tensión que se producen en el emisor, que son muy pequeñas, del orden de 25 milivoltios, pues van a generar variaciones muy pequeñas en la corriente de reposo. La corriente de reposo va a variar muy poco debido a que las variaciones de tensión son muy pequeñas. Como sabéis, según la ley de Ohm, en variaciones de tensión generan mayor variación de tensión, mayor variación de corriente. Aquí, como son pequeñas variaciones de tensión, aquí generan pequeñas variaciones de corriente, con lo cual se va a coger la corriente IQ de reposo, para redondear. Para redondear se coge la corriente, en vez de coger la corriente que la variación va a ser muy pequeña, pues se va a coger la corriente ya de reposo con la corriente de reposo de emisor. Se coge la corriente de reposo de emisor para redondear. Con lo cual, para calcular esta impedancia, que la impedancia de emisor pues será igual a los 25 milivoltios, que es la variación de tensión que se produce en el emisor cuando tenemos aquí señal, dividido entre la corriente de reposo, dividido en la corriente IQ. Y por tanto, esto sería la impedancia del emisor o la R'. Bueno, una vez que ya sabemos la impedancia de emisor, pues vamos a ver qué impedancia hay a la entrada del transistor, no la impedancia de entrada, ojo. Es decir, si nosotros ponemos aquí el lápiz,
la impedancia que hay de aquí para acá, no la impedancia que ve en la fuente de señal, sino la impedancia que se ve de aquí para acá, sin estas dos resistencias de polarización. Esta sería la impedancia a la entrada del transistor. ¿Cuál sería esa impedancia a la entrada del transistor? Pues sería igual a la resistencia de emisor, o la impedancia de emisor que la hemos visto anteriormente, multiplicado por la ganancia de este transistor, por el H sub F. Si la ganancia de un transistor en corriente pues es la división entre la intensidad del emisor y la intensidad de base, la intensidad de base, por lo tanto, pues sería igual a la intensidad de emisor dividido entre H sub F, con lo cual, ¿qué ocurre? Que contra mayor sea la ganancia del H sub F, pues menor va a ser la intensidad de base. Y por lo tanto también, como la impedancia y la intensidad son contrarias, contra más impedancia hay un circuito, menos intensidad y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia en la base, pues va a ser directamente proporcional, a la impedancia de el emisor multiplicado por la ganancia del transistor, es decir, la impedancia del emisor R por la ganancia del transistor. Esa va a ser la impedancia que se va a encontrar la corriente, esta corriente que viene por aquí, al entrar al emisor, cuando se va a encontrar con los electrones en contra, que le dificultan el tráfico, para cerrar el circuito con respecto al generador de señal. Esto sería la impedancia del transistor, pero ahora vamos a ver la impedancia que ve la fuente de señal. ¿Qué impedancia ve la fuente de señal? Por lo que va a ver es esta impedancia primeramente, el paralelo entre R1 y R2, el paralelo entre R1 y R2 más el paralelo de aquí, de la impedancia de entrada del transistor, que como sabemos es igual a la impedancia del emisor, o la R' multiplicado por la H sub Fe, ¿no? Pues esta va a ser la impedancia que se va a encontrar esta corriente eléctrica a la hora de atravesar pues esta impedancia, el paralelo entre las dos resistencias de polarización, y en paralelo al mismo tiempo con la impedancia de entrada del transistor, como tenemos aquí, RB1 en paralelo con RB2 y en paralelo con la impedancia de entrada de este transistor. Por tanto, esta es la oposición que se va a encontrar esta corriente que parte, esta corriente variable, vuelvo a repetir porque es impedancia, esta corriente variable que parte de esta fuente de señal.